ADE. Si el presente es de lucha, el futuro es nuestro. Buenas tardes, estimadas, estimados colegas, deseando que el avance de este curso esté siendo lo más productivo para todas y todos ustedes. En nuestra sesión pasada habíamos planteado en efecto dos conceptos claves dentro de el módulo o el espacio en el que del que me encuentro a cargo. El primero tiene que ver con el asunto de las corrientes, de los modelos pedagógicos, y el segundo tiene que ver con el asunto de las didácticas. En efecto, ustedes pudieron acercarse a algunas preguntas que se dejaron planteadas y sobre las cuales quiero dialogar el día o en este pequeño espacio con todas y todos ustedes, ¿sí? Quisiera en efecto partir de la perspectiva que he manejado para este componente, y es que si en efecto nos moviliza un asunto de términos pragmáticos para asumirnos dentro de un curso de formación para ascenso, también existe la posibilidad de que desde este curso podamos pensarnos de otra manera nuestra práctica pedagógica. Es decir, asumir los modelos, las corrientes pedagógicas, el asunto de la didáctica, no solamente desde el discurso oficial, ¿cierto?, desde lo que quieren seguramente diferentes narrativas oficiales amparadas desde organismos internacionales, ya lo sabemos, sino la posibilidad también de poder posicionarnos como intelectuales y trabajadores de la cultura y pensar, o mejor, repensar el asunto de las corrientes, los modelos y las didácticas desde nuestras mismas prácticas. En ese sentido, quiero traer aquí una noticia recién salidita, como dicen, de los medios. Dice así: 1 de cada 10 niños no sabe leer. Es la dura realidad de América Latina. Los resultados más recientes de las pruebas Aprender encendieron una alarma. En 2025, varios países de América Latina enfrentan una grave crisis de alfabetización infantil. En Argentina, 1 de cada 10 niños de tercer grado no sabe leer y la mitad no comprende lo que lee. En Brasil, el 56% de los estudiantes de segundo grado no alcanza la alfabetización esperada. En Colombia, 2 de cada 3 niños de 10 años no comprenden textos simples. En Venezuela, más del 13% de los alumnos de tercer grado no puede leer ni una palabra. En Costa Rica, el 62% de los docentes afirma que sus alumnos no pueden leer con fluidez. Y en México, la situación también es preocupante. 1 de cada 3 niños de tercer grado no comprende lo que lee. Estos datos reflejan una urgencia regional por fortalecer la enseñanza de la lectura desde los primeros años escolares. Bien, traía esta noticia, como les decía, de actualidad, para en efecto posicionarnos desde el escenario en el que nos encontramos. Estamos en escenarios de clasificaciones, nos miden, desde luego, y desde estos escenarios queremos, desde luego, asumirnos en una perspectiva de calidad. Ya miraremos un poco ese concepto de calidad. Pero aquí la pregunta sería claramente, más allá del asunto del saber leer, bueno, mirarnos nosotros como profesionales. Y en esto yo quisiera aquí acudir a una definición a propósito de el ser pedagogo, ¿no? Si nosotros como maestras y maestros nos estamos apostando desde esos lugares. Dice Armando Zambrano: ser pedagogo consiste en interpelar siempre las condiciones de libertad en cada aprendizaje, reflexionar las condiciones éticas de una autonomía que libera,
Ser pedagogo permite luchar siempre por nuestra propia libertad, alcanzar la autonomía y vivir éticamente en el ejercicio de enseñar. Como resultado del ejercicio hermenéutico acerca del sentido que guardan los conceptos de libertad, autonomía y ética en los textos del momento filosófico, ¿cierto?, en el que autores como Mériès se afirman. Aquí quisiera hacer un llamado en relación a lo que hemos venido trabajando. Y a propósito de esto que acabo de leer, tendríamos que preguntarnos, en tanto pedagogos y en tanto trabajadores de la cultura, a la luz de las preguntas que nos planteamos en este ejercicio sobre corrientes, sobre modelos pedagógicos, ¿para qué enseñar a leer? ¿Por qué enseñar a leer? ¿Con quién leer? ¿Qué leer? Yo diría que estas son preguntas que nos asumen dentro de una perspectiva política y en ese sentido nos invita precisamente a dar cuenta de eso que habíamos hablado en nuestra pasada sesión, de unas corrientes pedagógicas que nos posicionen la práctica, ¿sí?, desde una perspectiva política. El qué y el para qué. Si queremos enseñar a leer para cumplir los parámetros de los países miembros de la OCDE, es una opción, claramente. Pero enseñar a leer de manera crítica nos implica asumirnos dentro de perspectivas o dentro de corrientes pedagógicas críticas. En ese sentido, aquí quisiera plantear claramente lo que pedagogos como Bernard Charlot, que está dentro de nuestras lecturas planteadas, nos enuncia. Cito: este análisis lleva a dos conclusiones. En primer lugar, la cuestión no es solo educativa, también es cultural, social y económica. Por lo tanto, no se trata de sentarse solo frente a su computadora para inventar una pedagogía contemporánea, sino de pensarla en conexión con las luchas sociales y los desafíos que enfrentamos. Estimadas, estimados colegas, desde luego nuestras apuestas político-pedagógicas, ¿sí?, deben estar centradas dentro de una lectura, en efecto, pero primero que todo, antes del texto, una lectura del mundo. En ese sentido, creería yo importante que antes que pensar la enseñanza de la lectura de nuestras y nuestros estudiantes, pensemos qué tanto estamos leyendo nosotras y nosotros como educadores, como pedagogos, el mundo. ¿Lo leemos? ¿Sabemos en qué mundo estamos? Y ahí estaremos encontrando sentido a esa pregunta de ¿para qué leer? ¿Para qué enseñar a leer? En un mundo como en el que nos encontramos en este momento. ¿Y con quién leer? Y aquí encontramos un elemento clave del cual nos referencian autores también como Mériès y que hacen parte de ese componente pedagógico, en efecto, que ustedes pudieron haber encontrado en su lectura. Y es, en efecto, el encuentro con el otro. Nuestras propuestas pedagógicas, ¿sí?, nuestras apuestas curriculares, nuestras apuestas centradas también, o mejor dicho, al hablar de lo curricular, exponer lo didáctico, a propósito de esto que nos convoca, las didácticas del aprendizaje, deben invitarnos primero que todo a leer el escenario en el que nos encontramos, el escenario escolar, el escenario barrial, a leer nuestras comunidades y a leer con nuestras comunidades. En ese sentido, tenemos todo un potencial apoyo en nuestros proyectos educativos institucionales, en nuestros proyectos educativos comunitarios.
en efecto, resultado de las luchas sociales que ha adelantado el magisterio, que adelantó el movimiento pedagógico en la década de los 80. Es decir, que en nuestras pruebas, a propósito de estas preguntas planteadas, y en nuestras pruebas de ascenso, ¿sí?, hay que tener una especial atención en esto que llamamos la lectura del contexto, ¿sí?, la lectura de nuestras comunidades y con nuestras comunidades. Esto lo estoy hablando no solamente para pensar nuestra práctica desde el aula, sino incluso para pensar nuestras apuestas administrativas. Y esto es importante, es un llamado a nuestros colegas coordinadores y coordinadoras. La administración de la escuela no es la administración de la empresa. La administración de la escuela es la administración, es la gestión con una comunidad y nos invita a tener claridades y a reconocernos entre ellas. Bienvenida a las jornadas pedagógicas que dejen a un lado el formato para invitar a nuestras y nuestros colegas a recorrer el barrio, a recorrer la vereda, a recorrer la ciudad y desde allí poder pensar en efecto todas nuestras propuestas pedagógicas. Allí vamos a encontrar desde luego la posibilidad de asumirnos desde unas tradiciones, ¿por qué no propias?, leídas desde nuestros escenarios, desde nuestros contextos culturales, retomando aquí el asunto de las tradiciones latinoamericanas, sin dejar de lado, desde luego, los aportes de otras tradiciones a propósito de leer o releer, conceptos como el de formación, conceptos como el de currículo, conceptos incluso como el mismo de ciencias de la educación. Entonces, este es un primer elemento que considero importante de tener en cuenta a propósito de esta noticia que pongo aquí y que está allí a propósito de esa preocupación, ¿sí? Un poco asumirnos desde una corriente pedagógica crítico-transformadora. Una corriente pedagógica que, sin negar las posibilidades de autores, de premisas propias de la tradición clásica, deben asumirse dentro de una lectura misma del actual contexto en el que nos encontramos, ¿sí? Entonces, ese es un primer llamado, porque desde luego viene otro asunto a propósito de la didáctica, ¿sí? Y la didáctica nos invita precisamente, este saber didáctico, y a propósito de una de las preguntas planteadas, que en el que convocábamos a ver el saber didáctico como la posibilidad para que los maestros y maestras avancen en su formación y se les permita orientar y organizar sus propuestas educativas. Y aquí me parece clave los aportes que desde Meride, a propósito de los componentes éticos, ¿sí?, políticos, ¿sí?, que plantea a propósito de esa apropiación que Meride hace del pensamiento ilustrado. Es lo que él denota como encontrarse con la filosofía del rostro. Y esa filosofía del rostro nos invita a ejercer nuestra práctica pedagógica como un ejercicio de libertad y en relación con el otro. Entonces, el otro que no me permite es sino devenir con él. Importante esto, porque no podemos olvidar lo que plantean autores como Charlotte, donde ven al otro, o ese ver al otro es posicionar la perspectiva antropológica, es volver a pensar en el ser humano dentro de nuestra práctica pedagógica.
A propósito de los escenarios comunes que nos plantean los autores hoy en nuestro discurso educativo. La calidad de la educación, todos queremos calidad. ¿Cómo se ve la calidad? Como nos lo plantean desde los grandes organismos internacionales. Bueno, la neurociencia y la neuroeducación para optimizar procesos de aprendizaje. No sé. La tecnología digital y cibercultural para que sea la tecnología la que hable por nosotros. Yo creería que esta perspectiva antropológica volver sobre esta perspectiva nos invita a dar una mirada por lo que somos hoy día y por darnos un lugar, por darle humanidad a la práctica pedagógica, por construir calidad, pero en relación con la vida digna, para que nuestras comunidades tengan vidas dignas. No solamente números, no solamente números de deserciones, no, número de matriculados, no, más allá de eso. La calidad debe estar asociada en efecto con esto de la vida. La neurociencia, ojo, en estos tiempos, como lo planteaba en la primera sesión, de psicologización, no puede centrar nuestra práctica pedagógica, centrarse en una perspectiva que solamente busca optimizar procesos de aprendizaje, que no le interesa mucho o no tiene entre su interés pensar la educación. Aquí no vamos a hablar de la inteligencia artificial. Nuestra apuesta desde nuestras perspectivas pedagógicas tiene que dar cuenta principalmente de la inteligencia del hombre. Y desde luego hablar de esto de las tecnologías digitales y de lo cibercultural, como apoyo, no como escenarios para dividirnos, para separarnos. Hoy debemos asumirnos desde una perspectiva centrada en el humano, en el encuentro, en la corporeidad de nuevo, en el gesto, en la presencialidad. Allí yo creería que hay una inmensa posibilidad para posicionar nuestras prácticas pedagógicas, ¿sí?, con un sentido ético, ¿sí?, con un sentido axiológico también, por decirlo así, e incluso con un sentido político que nos invite a posicionar una escuela como escenario de resistencia. Entonces, un poco esos son los elementos que quería señalarles a propósito de las preguntas que se habían planteado. Yo diría que aquí la apuesta, repito, es por posicionar la noción antropológica, como nos lo plantean los autores, la noción volver hacia el hombre, volver a leer la tradición, ¿sí?, volver a posicionar la pedagogía, pero en lectura del mundo de hoy. Y allí solamente podemos construirla es en relación con los otros. Nuestras propuestas de corrientes, de modelos pedagógicos, a la luz de las preguntas planteadas, ¿sí?, se deben abordar dándole prioridad al encuentro con el contexto y al encuentro con los intereses también, ¿sí?, y con las lecturas que hagamos como intelectuales de la educación sobre las necesidades de nuestras comunidades.
Eso es, estimadas colegas. Yo simplemente quiero desearles éxitos en primero en estas pruebas, repito, es el sentido pragmático, pero por sobre todo desearles éxitos en estas apuestas político-pedagógicas para transformar nuestros escenarios educativos. Creo que esa es la tarea que tenemos que asumirnos y las corrientes pedagógicas, desde luego, la posibilidad de generar didácticas centradas en el escenario comunitario, en el escenario escolar, o mejor, en la lectura del escenario escolar con lo comunitario, allí hay una inmensa posibilidad, en efecto, para construir esas otras prácticas pedagógicas insumisas que tanto requerimos en estos momentos. Bueno, muchas gracias y espero encontrarme con ustedes, en efecto, por los senderos de la pedagogía y de la movilización pedagógica. Ahí seguramente nos seguiremos encontrando. Muchas gracias. ADE. Si el presente es de lucha, el futuro es nuestro.